Después de todo lo que sacrificé por él, hoy mi hijo dice que no tengo lugar en su casa. Sujeto el teléfono con la mano temblorosa, escuchando el silencio pesado después de esas palabras. Ni siquiera lo pensó. Pasó años comiendo lo que yo dejaba en el plato, usando ropa remendada, mientras yo trabajaba hasta doler. Ahora, ya titulado y casado, me desecha como basura. Miro el departamento vacío, donde solo queda el olor a soledad. Y me pregunto, ¿valió la pena? A los 22 años, sostenía la prueba de embarazo positiva con las manos heladas. Cuando le dije al padre de mi hijo, se rió y me dijo que no era suyo. Al día siguiente, desapareció. Hasta su número ya no servía. Me quedé sola con un bebé creciendo en mi vientre y un miedo que me apretaba la garganta cada noche. Pasaba las madrugadas encogida en la cama, llorando en silencio para que nadie me escuchara. Sentía un frío en el estómago que no era hambre, era desesperación. Le preguntaba a Dios qué había hecho tan mal. Las paredes de mi cuarto de renta eran mis únicas testigos. Vendía dulces en el mercado hasta que ya no aguantaba estar de pie. El dinero apenas alcanzaba para la renta, ni hablar para la canastilla. Cuando mi panza empezó a notarse, hasta las vecinas me miraban con lástima. Pero yo sabía que, sin ayuda, tendría que ser fuerte, incluso cuando solo quería derrumbarme. Cuando él nació, agarré 3 trabajos en el mismo día. Por la mañana, limpiaba oficinas. Por la tarde, lavaba ropa ajena. Por la noche, empacaba mandado en el mercado. Me dolía tanto el cuerpo que a veces lloraba en el camión, pero no podía parar. Cada centavo era para que él tuviera el mínimo de dignidad que yo nunca tuve. Vendí todo lo que tenía de valor, mi anillo de graduación, el collar de mi abuela, hasta la radio vieja que me hacía compañía. En invierno, dormía con chamarra porque había vendido la cobija para comprar pañales. El frío se me metía en los huesos, pero verlo calientito en su carrizo valía cualquier sufrimiento. Hubo un mes especialmente cruel cuando la señora de la limpieza de la oficina faltó y me descontaron el sueldo. Comí solo arroz con sal durante 28 días seguidos, pero él nunca se quedó sin leche. Llenaba su biberón hasta el borde mientras mi estómago rugía. La vecina del tercero a veces me daba un pan a escondidas, y yo fingía que era un lunch, no limosna. Cuando se enfermó a los 2 años, trabajé 36 horas seguidas para pagar al pediatra privado. El dueño de la lavandería me vio desmayarme del cansancio y me dio un pase de transporte. Pa, que no te mueras en el camino, me dijo. Guardé ese boleto por años, como recuerdo de que hasta extraños fueron más humanos que mi propia familia. En sus cumpleaños, le hacía pastel de harina y agua con azúcar quemada encima para que pareciera betún. Él reía, creyendo que era hermoso, y yo tragaba las lágrimas. Robaba revistas viejas del puesto para enseñarle las letras, ya que no podía pagar escuela. Mis manos callosas fueron su primer cuaderno. A los 6 años, me preguntó por qué no teníamos tele como sus amiguitos. Mentir dolía más que el hambre, porque a mamá le gusta más escuchar tus cuentos. Esa noche, agarré una jornada extra limpiando baños de un antro. Regresé con las manos sangrando, pero con dinero para comprar un televisor usado. Cuando vi sus ojos brillar al día siguiente, creí que el sacrificio había valido la pena. Desesperada, toqué la puerta de mis padres después de 3 años sin contacto. Mi madre miró mi panza y cerró la puerta en mi cara. Ya fuiste un error, ahora traes otro, gritó desde adentro. Escuché a mi padre reír mientras bajaba las escaleras llorando a gritos. Fui donde mi hermana mayor, que tenía una casa grande. Me dio 50 pesos y me dijo que no volviera. No voy a criar al hijo de una cualquiera, escupió, mirando mi vientre. Salí con el dinero apretado en la mano, sintiendo el mismo nudo en la garganta que cuando el padre de mi hijo me abandonó. En la iglesia, le pedí ayuda al padre. Me dio una despensa, pero dijo que mujeres como yo no debían tener hijos. Son las consecuencias de tus pecados, suspiró. Salí cargando la caja pesada, con la vergüenza que mandóme el rostro. Ese día, juré que mi hijo nunca sentiría el desprecio que yo sentía en ese momento. Aunque llegaba agotada del tercer trabajo, todas las noches me sentaba con él para ayudarlo con sus tareas. Le enseñé a leer con revistas viejas y libros usados que encontraba en la basura. Vas a ser un gran doctor, le decía mientras sondeaba las palabras. Sus ojos brillaban de orgullo con cada logro. Los fines de semana, teníamos clases particulares en la cocina. Usaba botellas de plástico para enseñarle matemáticas y cantábamos el abecedario mientras lavábamos la ropa. Cuando sacaba buenas calificaciones,
Celebrábamos con pan con margarina y jugo de sobre. Mamá, algún día te voy a dar una casa llena de comida, me prometía abrazándome del cuello. Pasamos muchas noches en vela cuando se enfermaba. Yo rezaba en voz baja mientras le ponía compresas con las toallas más viejas. No vas a dejarme sola, ¿verdad, hijo?, le preguntaba cuando la fiebre no bajaba. Él sonreía débil y apretaba mi mano, como si entendiera todo mi miedo. En la prepa, se convirtió en el mejor alumno de la escuela pública. Cuando trajo a casa su primer premio de matemáticas, lloré como niña. Todo lo que hago es por ti, dijo en su discurso, señalándome entre el público. En ese momento, supe que cada sacrificio había valido la pena. Mi hijo sería alguien en la vida, y yo estaba orgullosa de haberlo guiado hasta ahí. Todo empezó cuando cumplió 15 años. Dejó de abrazarme frente a sus amigos y se escondía cuando iba a recogerlo a la escuela. No podrías venir con ropa más decente, refunfuñó un día, mirando mi uniforme desgastado de intendente. Volví a casa llorando en el camión, pero me justifiqué, es una fase, ya pasará. Cuando conoció a sus amigos de la universidad privada, que yo pagaba con 3 trabajos, la distancia creció. No digas que eres mi mamá delante de ellos, me pidió cuando fui a llevar un documento. El corazón se me encogió, pero sonreí. Está bien, les diré que soy tu tía. Por las noches, me preguntaba cuándo me había convertido en motivo de vergüenza. Las respuestas groseras se volvieron rutina. No entiendes nada de lo que vivo, me cortaba cuando intentaba aconsejarlo. Me quedaba parada en la cocina, escuchando cómo se cerraba el portón, sosteniendo el plato de comida que había preparado especialmente para él. Lo volvía a calentar cuando regresaba de madrugada, fingiendo que no me dolía. Lo peor era el silencio. Días enteros sin intercambiar una palabra, aunque viviéramos bajo el mismo techo. Dejaba notas de cariño en su mochila, pero nunca recibía respuesta. Está creciendo, me mentía a mí misma mientras limpiaba su cuarto, que ni siquiera agradecía. Aún creía que, en el fondo, mi niño seguía ahí. Cuando pasó el examen para entrar a la carrera de Derecho en una universidad privada, mi corazón se llenó de orgullo. Pero la colegiatura costaba más que 3 meses de mi sueldo. Pasé noches enteras haciendo cálculos, hasta que solo quedó una solución. La casita que me dejó mi abuela era todo lo que tenía, pero firmé los papeles de venta con las manos temblorosas. El agente inmobiliario me miró con lástima cuando firmé el contrato por menos de lo que valía. Doña María, ¿está segura?, me preguntó. Asentí, mirando la foto de mi hijo en mi cartera. Es por su futuro, respondí, secándome una lágrima que se resistía a caer. En ese momento, cada firma dolía como una puñalada. El día de la mudanza, empaqué nuestras pocas cosas mientras él ni siquiera ayudaba, ocupado con su celular. Ya verás, cuando me gradúe, te compraré una casa mejor, dijo distraído, sin notar que yo lloraba en silencio. Me aferré a esa promesa vaga como si fuera mi único salvavidas. Rentamos un cuartucho en un vecindad, donde el baño estaba en el pasillo. Yo dormía en un sofá desplegable para que él tuviera el cuarto. No le digas a nadie de la universidad donde vivimos, me pidió la primera semana. Asentí, tragándome el orgullo junto con el pan duro del desayuno. Pasé noches enteras lavando platos en un restaurante abierto las 24 horas para completar las colegiaturas. Cuando el cansancio me ganaba, miraba su foto del primer día de clases, con su traje nuevo. Valdrá la pena, repetía como un mantra, frotándome las manos agrietadas de tanto detergente. El día de su graduación, usé el mismo vestido de hace 10 años para no gastar. Ni siquiera me presentó a sus amigos ricos, pero aplaudí hasta que me dolieron las manos. En ese momento, la casa vendida, las noches sin dormir, todo parecía pequeño comparado con su éxito. Todavía creía que él recordaría todo lo que había sacrificado por nosotros. Cuando consiguió su primer trabajo en la capital, empaqué sus cosas con cuidado, escondiendo una nota de amor en su maleta. Llámame cuando llegues, le pedí en la terminal, pero solo me hizo un gesto impaciente. Pasaron 3 días sin noticias, hasta que llegó un mensaje frío. Llegué bien. Eso era todo lo que merecía saber. Los meses se convirtieron en un desierto de silencio. Llamaba cada semana, pero nunca contestaba. Estoy ocupado, mamá, respondía por mensaje, cuando se dignaba a responder. Empecé a marcar en el calendario cada intento fallido, como si contar los días aliviara el dolor. Hasta mi cumpleaños pasó sin un simple feliz cumple. En Navidad,
Preparé su platillo favorito y dejé la mesa puesta hasta la medianoche. La televisión mostraba familias reunidas mientras yo miraba fijamente el teléfono mudo. Tal vez está trabajando, me mentí a mí misma, guardando la comida en el refri por tercera vez. Esa noche, acepté lo que mi corazón ya sabía: había perdido a mi hijo. Después de 8 meses de silencio, mi teléfono sonó una tarde lluviosa. Casi se me cae cuando vi su nombre en la pantalla. Mamá, me casé la semana pasada, dijo directo, sin saludar. Su voz sonaba distante, como si hablara con un operador telefónico. «Qué bien, hijo. ¿Puedo conocer a mi nuera?», pregunté, tratando de ocultar el nudo en la garganta. Soltó una risa seca que dolió más que un grito. «La vida está muy ocupada, no se puede», respondió, mientras yo escuchaba ruido de platos y risas al fondo, una cena familiar de la que estaba excluida. «Pero yo pago mi pasaje», insistí, conteniendo las lágrimas. El silencio del otro lado pesó como una losa antes de la puñalada final. «Mamá, aquí no hay espacio para ti», escupió, como si estuviera rechazando a un vendedor ambulante. Escuché a mi nuera reírse de algo al fondo, ajena por completo a mi corazón rompiéndose. «Entiendo», murmuré, pero él ya había colgado. Me quedé paralizada mirando el teléfono, con el sonido de la lluvia golpeando la ventana del cuartucho como único ruido en el mundo. Esa noche, por primera vez en 25 años, no recé por él. Me senté en el suelo del baño, abrazando mis piernas, y dejé que el llanto fluyera como un río desbordado. Cada sollozo traía un recuerdo: el niño que me abrazaba después de la escuela, el adolescente que prometió darme el mundo, el adulto que ahora me tiraba como basura. Por la mañana, me levanté con los ojos hinchados y un vacío distinto en el alma. Pasé los dedos por su acta de nacimiento, amarillenta por el tiempo, donde solo constaba mi nombre como responsable. «Fui tu único hogar en este mundo durante tanto tiempo», pensé, guardando el documento con manos temblorosas. Algo dentro de mí se había roto para siempre. Fue entonces cuando la vecina del 17, doña Marta, tocó mi puerta. «María, pareces un fantasma», dijo, trayendo un plato de caldo de pollo. Cuando le conté lo sucedido, aplastó su cigarro en el piso con rabia. «Esta ingratitud tiene nombre, pero tú necesitas pararte». Su mirada firme plantó en mí la primera semilla de algo que no sentía hacía años: indignación. Durante semanas, me convertí en un fantasma en mi propia vida. Despertaba solo para llorar en la almohada, sin fuerzas ni para hacer café. La vecindad parecía más pequeña, las paredes más sucias, el silencio más pesado. «Solo soy un mueble viejo que nadie quiere», pensaba, mirando mis manos callosas que tanto trabajaron para nada. Hasta el reloj dejó de funcionar, como si el tiempo se hubiera detenido para mí. Doña Marta empezó a tocar mi puerta todos los días a las 8 de la mañana. «María, abre o rompo esta puerta», gritaba. Yo fingía no estar, pero ella dejaba un plato de comida en el suelo. Cuando al final comía, todo sabía a cenizas, ni siquiera el hambre sentía ya. Mi única compañía era su foto de graduación, que guardaba bajo la almohada y luego arrojaba al suelo de pura rabia. Una tarde, junté todos los regalos que me había hecho de niño: un dibujo, una pulsera de Shakira, una carta del Día de las Madres, y los metí en una caja. «Tíralo, María», me decía, pero al final lo guardaba todo de nuevo. Era como enterrar mi propia historia, pedazo por pedazo. Hasta mi reflejo en el espejo parecía de otra persona. Los días se volvieron una mancha de sábanas sucias y programas de TV que ni veía. «¿Por qué me hiciste esto?», le preguntaba en voz alta a las paredes. Repasé cada sacrificio, cada noche en vela, cada plato de comida que le dejé. La duda me carcomía. ¿Acaso también fui una mala madre? ¿Merecí este abandono? Cuando la depresión apretó más fuerte, pensé en desaparecer. Pasé horas mirando un frasco de pastillas para el dolor, contándolas. ¿Quién extrañaría mi ausencia? Entonces sonó el teléfono. Era doña Marta, como siempre. «Baja ahora mismo, terco». Su voz ronca por el cigarro me jaló de vuelta a la realidad. Esa noche, sentada en la cocina de doña Marta tomando un té cargado, empecé a ver claro por primera vez. «No lloras por el hijo que perdiste», dijo, encendiendo otro cigarro. «Lloras por la madre que fuiste». Esas palabras resonaron en mi cabeza como una campana. Tal vez era hora de llorar por mí misma, y no por quien nunca supo mi valor. Doña Marta no me dio opción. El domingo siguiente, me arrastró al mercado,
Me empujó en una silla de barbero y ordenó que me cortaran el cabello. Se acabó el luto, María. Vas a renacer, dijo, mientras los mechones grises caían al suelo. Después, me llevó a conocer a su amiga Sonia, una agente de bienes raíces que tenía un plan para ti. Sonia me miró con unos ojos que no mostraban lástima, sino desafío. Escuché tu historia y tengo una propuesta, dijo, abriendo una carpeta. Quería ayudarme a encontrar un trabajo digno, lejos de la limpieza. Tienes experiencia administrando hogares, presupuestos, crisis, eso vale oro en el mercado. Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza. De regreso, doña Marta me apretó el brazo con fuerza. Ahora es por ti, ¿entendiste? Asentí, sintiendo el viento en mi cabello recién cortado. Pasé los dedos por la tarjeta de presentación de Sonia, guardada en mi bolsillo, mi primer paso hacia un lugar donde yo tendría espacio. Mi propio espacio, al fin. Mientras ordenaba mis documentos para el nuevo trabajo que Sonia me consiguió, un sobre amarillento se deslizó del viejo baúl de mi abuela. Para mi nieta María, abrir cuando esté sola, decía la letra temblorosa que conocía tan bien. Mis manos temblaron al abrir el papel que había permanecido escondido bajo montones de ropa por décadas. Era un testamento. Mi abuela no solo me había dejado la casita que vendí, sino también un terreno valioso en la zona sur. Para que construyas tu futuro, decía la carta adjunta. La sangre se me heló en las venas al ver la fecha. Estaba escrito un año antes de que ella muriera, cuando yo aún era una adolescente. Mis padres lo sabían. Llamé al registro civil con el corazón acelerado. El funcionario confirmó, el testamento era válido, pero nunca se había registrado. Sus padres debieron esconder los documentos, dijo con voz incómoda. Colgué el teléfono y sentí un odio nuevo, abrasador. Ellos me dejaron pasar hambre, vender mis cosas, mientras mi futuro estaba en un papel oculto. Esa noche, sentada en el piso de la vecindad con los documentos en las piernas, finalmente entendí. Mi vida de sacrificios no había sido destino, me lo habían robado. Mi abuela, desde el más allá, me estaba dando una segunda oportunidad. Voy a recuperar lo que es mío, prometí en voz alta, secándome las lágrimas con una determinación renovada. Por primera vez en años, tenía algo por qué luchar, por mí misma. Con la ayuda de un abogado recomendado por Sonia, inicié el proceso para recuperar mi herencia. Mis padres intentaron argumentar que yo era irresponsable, pero los jueces no se lo tragaron. Cuando gané el caso, vendí el terreno y compré un departamento acogedor en el centro, mi primer hogar digno en décadas. Esa primera noche, dormí profundamente, sin temer la renta o el futuro. Me inscribí en un curso nocturno de administración, usando lo que sobró del dinero para invertir en mí misma. Por primera vez, compré ropa nueva, no de paca. Agendé una cita con el dentista y me hice estudios médicos completos. Doña Marta reía orgullosa, nunca es tarde para ser la protagonista de tu propia historia. Y al fin lo creía. En el curso conocí a otras mujeres como yo, reiniciando sus vidas después de caídas. Los sábados hacíamos cenas en mi departamento, riendo fuerte sin miedo a molestar. Aprendí a recibir cariño sin tener que servir algo a cambio. Cuando miraba por la ventana de mi hogar, ya no veía el pasado, sino un horizonte lleno de posibilidades, el mismo que mi abuela soñó para mí. 2 años después de reconstruir mi vida, el timbre sonó un sábado por la tarde. Abrí la puerta y allí estaba él, mi hijo, con la misma mirada de cuando era niño y quería algo. Solo que ahora, su ropa cara estaba arrugada y sus ojos tenían un brillo de desespero que conocía demasiado bien. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, como si no hubieran pasado años de abandono. Lo dejé pasar, pero no le ofrecí café ni comida como antes. Se sentó a la mesa, inquieto, los dedos tamborileando sobre la superficie. «La vida está difícil, la firma quebró, Natalia me dejó», confesó, tratando de parecer frágil. Entonces vino la petición que sabía que llegaría. «¿Podrías prestarme algo de dinero? Solo hasta que me recupere». Su mano temblaba al extender un papel con cifras escritas, igual que yo hacía con las cuentas del mercado. Miré a ese hombre de 30 años y vi todas mis noches en vela, las comidas que me salté, la casa que vendí. Recordé el silencio del teléfono, la vergüenza que sentía de mí, la puerta cerrada en mis narices. Sentí un nudo de rabia y dolor en la garganta, pero también una calma que nunca creí posible. Respiré hondo y enfrenté su mirada, la misma que le enseñé a leer. «No»,
respondí, con una firmeza que resonó en todo el departamento. Él abrió los ojos como si nunca hubiera escuchado esa palabra de mi boca. Pero mamá, es solo un préstamo. Ahora vi tu depa nuevo, insistió, con la voz aguda. Me levanté lentamente, apoyándome en la silla para no temblar, y tomé una foto nuestra de la estantería, el de niño, en mis brazos, sonriendo. La coloqué sobre la mesa entre nosotros. Vi su rostro contraerse de culpa. Me dijiste que no tenía lugar en tu casa, recordé, manteniendo la voz serena. Hoy, tú no tienes lugar en mi vida. Abrió la boca para protestar, pero continué. Te di todo lo que tenía, mi amor, mi dinero, mi dignidad. Y me tiraste como basura. Aprende a vivir con tus decisiones. Salió golpeando la puerta, maldiciendo mi ingratitud. Me quedé quieta, escuchando sus pasos desaparecer en el pasillo. Esperé que llegara el dolor, el remordimiento, las lágrimas, pero solo llegó un alivio inmenso. Por primera vez, me había elegido a mí misma. Cuando tomé la foto para guardarla, no lloré, sonreí, porque al fin entendí que mi valor no dependía de su amor. Hoy, mi departamento huele a café recién hecho y libros nuevos. Las cortinas siempre están abiertas para dejar entrar el sol de la mañana, iluminando las fotos en las paredes, yo con mis nuevas amigas, mi graduación del curso, un viaje a la playa que hice sola. Ya no hay espacio para recuerdos tristes, solo para el presente que construí con mis propias manos. La paz que siento al despertar vale más que cualquier riqueza. En mi mesa de noche guardo solo dos cosas, el testamento de mi abuela y mi primer 10 en el curso. Una me recuerda de dónde vine, la otra hacia dónde voy. Los domingos, doña Marta viene a comer y nos reímos de nuestras arrugas e historias pasadas. ¿Quién lo hubiera dicho? María, dice, brindando con jugo de naranja. Yo sonrío, sabiendo que la vida guarda giros inesperados incluso para quienes ya perdieron la esperanza. Descubrí que la justicia no es ver sufrir a otros, es poder dormir en paz, sin rencor en el corazón. Mi hijo intentó contactarme otras veces, pero ahora sé decir no sin amargura. Lo perdoné, no por él, sino por mí, para que el odio no me definiera. La verdadera victoria fue entender que mi valor nunca estuvo en el sacrificio, sino en la capacidad de renacer. Cuando miro por la ventana hoy, veo un horizonte abierto. Mi abuela estaría orgullosa, no del departamento o el dinero, sino de la mujer fuerte en que me convertí. La que aprendió, tarde pero no demasiado tarde, que el amor propio también es amor. Y que ninguna casa es pequeña cuando en ella cabe toda la luz de un alma en paz.